Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de accidentes personales, qué cubre y en qué compañías es más conveniente contratar esta póliza que en un país como el nuestro, con la inseguridad vial que hoy este país tiene, debe ser tenida lamentablemente en cuenta. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Daniel Artana. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre hacemos a todas tus inquietudes. Solvencia para responder. Ya estamos aquí con la presencia de Yamila Escala, también nos está acompañando Miguel Cielonca para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Hoy lo vamos a extrañar a Santiago Chelala, que no ha podido venir, se reincorporará en un par de semanas, se ha tomado unas vacaciones. Muy bien, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Y justamente el lunes pasado hubo una noticia importante, todos se han enterado, con el pago del Boden 2015 y la caída de las reservas a su nivel más bajo desde finales de octubre del año pasado. Miguel, ¿cómo se ha recibido en los mercados esta importante noticia? Mira, Alejandro, como vos muy bien decías, esta semana fue muy importante para el gobierno y muy importante para los inversores. El día lunes el gobierno instruyó el pago de la amortización final íntegra del Boden 2015, fueron 5.900 millones de dólares. Y el gobierno obviamente cumplió con su compromiso. Era lo que se esperaba, pero está bueno confirmarlo y efectivamente ese alivio se hizo. Aquí nunca dudamos de que eso iba a suceder, pero hasta que no se concretara siempre había algún margen de incertidumbre, algún grado de incertidumbre. Exactamente, de manera que bueno, ese alivio llegó y el mercado obviamente lo recibió celebró, digamos, el pago. Y los precios de los bonos en dólares que están sobreviviendo al Boden 15, que son el Bonar 17 y el Bonar 24, subieron entre 3 y 4 dólares. ¿Sí? Obviamente lo que está ocurriendo es que esos pagos, que habitualmente son reinvertidos, ¿sí? Tanto el cupón de interés como el capital es reinvertido, al desaparecer el Boden 15 como alternativa de inversión, esos fondos se van volcando a los bonos que efectivamente sobreviven al Boden 15. Y también, Miguel, una parte de esos dólares se han volcado al mercado informal, ¿no? Del dólar justamente hemos tenido, ¿no? En estos últimos días una baja del dólar blue que había alcanzado semanas atrás el máximo histórico, ¿no? Sí, y sí hay una forma de reciclado de esos fondos, pero el mensaje, en realidad más importante es que el alivio llegó, que los inversores celebraron el pago del Boden 15 y algo que a algunos nos llamó la atención es que el gobierno tardíamente decide emitir un Bonar 2020 como para recuperar parte de esos dólares. La verdad es que a priori parece que tenía más sentido anticiparse y no llegar al vencimiento final para luego emitir un bono nuevo, pero el gobierno así lo decidió, seguramente tiene más información que nosotros. Se colocaron el día martes, siguiente al vencimiento y pago del día lunes, se colocaron casi 670 millones de dólares. Es un bono que amortiza íntegro al vencimiento a 5 años, el 8 de octubre del año 2020. Tiene un cupón del 8% y se licitó un precio de $95.20 la lámina de 100, lo que le da un rendimiento de 9.40 aproximadamente. Muy bien, pero bueno, a pesar de estas buenas noticias, lamentablemente, como venimos diciendo aquí, se está llegando al final con lo justo. Con estas noticias se está intentando disfrazar la verdadera situación de la economía argentina y se le está dejando una enorme tarea a la próxima administración. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar de seguros de accidentes personales que cubren estas coberturas, estas pólizas y también cuáles son las compañías más convenientes para contratarlas. Definitivamente, como decía en la apertura, en un país como el nuestro, con la enorme inseguridad vial que existe, uno debe tener en cuenta este tipo de alternativas.
¿Y dónde estaremos el 8 de octubre de 2020? Bueno, preguntas que a veces uno le cuesta responder, en especial si piensa en algo negativo, como la posibilidad de tener un accidente. Bueno, pero existe la posibilidad de estar cubierto, ¿sí? Y en especial cubierta la principal fuente de ingreso del hogar. Estoy hablando del padre de familia, que en muchos casos es el monto mayor que entra por mes y que permite sostener a esa familia. Bueno, a veces un ahorro ante una eventualidad no lo tiene, a veces la indemnización de un eventual trabajo no alcanzaría, o al menos no alcanzaría tanto como un suplemento. Este suplemento es lo que propone el seguro de accidentes personales, ¿sí? Una cobertura, un monto de dinero presente ante la posibilidad de muerte o invalidez, ¿sí? De, por ejemplo, una persona adulta de unos 40 años con empleo administrativo y eventualmente una familia que sostener. Vamos a ver si cuando no están incluidos los gastos médicos, ¿qué es lo que ofrece en este momento el mercado? ¿Sí? Las opciones más económicas se ubican en 57 pesos por mes para lo que CNP, Zurich 61, Meridional 65 pesos en el mismo valor, Mercantil Andina y SMG también en ese precio. Un poco más arriba lo que nos encontramos es San Cristóbal en 66, 68 la segunda, Integrity 70, Federación 71 y Allianz 73 pesos por mes. Existe la posibilidad de contratar esta póliza sumándole los gastos médicos. En estos casos lo que les presentamos son las más baratas, por ende los gastos médicos más económicos y los más baratos. Arrancamos con unos 12.000 pesos para San Cristóbal y un costo de 66 pesos. Después tenemos 72 para San Cristóbal, CNP 70, CMG 75, Mercantil 80, 82 para Meridional y un poquito más arriba, recordemos, con gastos médicos incluidos, la segunda 83, Zurich 85, Allianz 90, Federación 90 e Integrity en el mismo valor. En estos casos hablamos de una suma de asistencia médica de entre 2.500 y 10.000 pesos, aún costando, como les mostraba, esos tres casos 90 pesos, con lo cual es importante preguntar en qué valor estamos también cuando contratamos, como siempre, este tipo de coberturas, la que sea, ir y consultar con más de una compañía, algo en lo que uno no quiere pensar, pero es interesante tenerlo en cuenta. Definitivamente, una cobertura accesible que nos permite contar, ¿no?, con un monto de dinero, con un alivio económico en caso de necesidad. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y las noticias también han sido buenas por el lado del Merval, Miguel, que después de haber caído fuertemente en septiembre, tras aquella recordada y controvertida, ¿no?, medida de la Comisión Nacional de Valores, se tocaron mínimos prácticamente desde febrero, marzo de este año. Bueno, en los últimos 4 días se ha recuperado prácticamente todo el terreno perdido. Así es, el Merval está nuevamente en la zona de los 11.000 puntos. Recordemos que había empezado el año en 8.600, o sea que ya está en un 28% aproximadamente de rendimiento. Pero es cierto lo que vos decís, y septiembre había sido una patinada importante, ¿sí? El Miguel que ha sido oportunista, que ha comprado barato, ¿no?, justamente con la expectativa de que quizás esos mínimos eran temporales, se ha hecho una buena diferencia en estas últimas semanas. Sí, en lo que va de octubre aproximadamente 15%, no está mal. Definitivamente, no está mal. Y eso se está conjugando, que el mercado efectivamente ha digerido el cambio normativo de septiembre, más un cambio de clima, sobre todo viniendo de los mercados globales, el petróleo recuperándose. Es importante que recordemos que en el Merval acciones como YPF y Petrobras explican más del 50% del índice, de manera que el mejor clima en los mercados globales, más la digestión de las medidas del mes de septiembre, son todos factores que contribuyen al rebote en octubre. Esperemos que no sea el rebote de un gato muerto, ¿no? Muy bien, bueno, Miguel, muchas gracias siempre con tus frases. De esta manera cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos de regreso. Bueno, ya estamos aquí de regreso, ya está Maite Peñoniori con nosotros, va a estar colaborando justamente, ayudándonos a responder a algunas cuestiones, por ejemplo, las consultas, ¿no?, de Dante sobre la situación del Banco Ciudad.
¿Qué tal, Ale? Sí, bueno, vamos a responder entonces a la consulta de Dante con los números que aparecen en pantalla sobre el Banco Ciudad. Tiene un patrimonio de 5.882 millones de pesos, con depósitos de 39.622 millones de pesos, con un resultado de 458 millones de pesos. Con todos sus indicadores positivos, es solvente, así que le damos carita sonriente. Bueno, y al igual que sucedió en el 2011, es de esperar que luego de las elecciones del 25 de octubre el gobierno tome medidas económicas importantes para hacer frente a la sangría de dólares que en los últimos meses viene mostrando la economía argentina. A partir de esto, Maite dialogó en la calle con el público para conocer sus expectativas en relación a este tema. Café Financiero le preguntó a los argentinos si creen que puede haber medidas económicas de alto impacto después de las elecciones y cuáles creen que pueden ser el carácter de las mismas. ¿Esperás medidas económicas importantes después de las elecciones, así como fue, por ejemplo, el cepo cambiario después de la victoria de Cristina Fernández en el 2011? Sí, yo creo que algunas medidas se van a tener que tomar, sobre todo como está la economía hoy. Si gana Scioli, que yo espero que gane Scioli, no creo que el rumbo va a seguir el mismo. Algunos ajustes podrá haber. No va a dar otras medidas, no va a haber cambio, va a haber una continuidad. Medidas del estilo como la eliminación del dólar ahorro, mayores recargos para las compras en el exterior o un desdoblamiento cambiario, ¿cree que no van a haber? Mira, la verdad que el tema del desdoblamiento cambiario es un tema que de repente no ayuda ni perjudica a la clase baja. Cualquier medida que se tome va a ser positiva con todo lo que está quedado el país actualmente. Bueno, las opiniones de la gente, y vamos rápidamente a cerrar este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Analía, que nos consultó sobre la perseverancia. Estos son los indicadores: activo 503 millones de pesos, pasivos con 316 millones, patrimonio 86 millones de pesos, resultado positivo 24 millones, primas 508 millones e informa 1.693 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, cerramos el bloque. Quédate ahí en instante, vamos a estar dialogando con el economista Daniel Artana. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Daniel Artana para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Bueno, gracias por venir. No, a ustedes por la invitación. Una semana en la que, como hablábamos, ¿no? En el primer bloque se dio un hito importante con el pago del BODEN 2015, un hecho que se anticipaba, ¿no? Con diversos tipos de especulaciones hace bastante tiempo, ¿no? ¿Vos cómo has visto que se ha manejado la cuestión? ¿Qué balance haces? ¿Crees que el gobierno manejó bien este vencimiento y la pérdida de reservas que hubo justamente como consecuencia de este pago? Bueno, ya que sea noticia hablar del pago de un bono, marca lo surrealista que es la Argentina, ¿no? O la economía argentina, porque estas cosas pasan desapercibidas en los países normales porque se supone que el gobierno consigue financiamiento para pagar los vencimientos de capital. No, pues es cierto que era el vencimiento más grande, claro, el monto más importante desde que se pagó en su momento, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, bueno, eso ocurre, el histórico pago, ¿no? Eso ocurre porque Argentina además perdió buena parte del acceso al financiamiento por el conflicto con los buitres, que traban la emisión de nueva deuda, lo hacen más complicada, y además el gobierno está dependiendo cada vez más de las reservas del Banco Central, y en realidad la noticia era más por el lado de la presión que esto le podía generar a las reservas, y lo que uno ve es que después del pago y después de la colocación que hicieron del bono que emitieron el 2020, y en realidad se fueron muchas reservas, como que la gente no le quiso dar nuevo financiamiento al gobierno en una situación en la cual estamos bastante con reservas que cada vez son más escasas. ¿Crees que el gobierno podría haber logrado una menor pérdida de reservas si hubiera manejado la situación de otro modo? Y sin duda, si hubiera tenido un programa económico coherente, hubiera perdido menos reservas, incluso podía haber manejado mejor la colocación de este bono. Vos pensás que esto ocurre después del desastre que hicieron con los fondos comunes de inversión, ¿cuánto hace? 2 semanas atrás. Después es medio complicado pedirle a la misma gente que hiciste hacer una pérdida o a desprenderse de bonos, o sea, vos los tenedores institucionales, únicamente fue la ANSESA esta cuestión. Pero de todas formas, ves por ejemplo, porque el Bonar 2020, ¿no? Viste que generó
¿crees un interés menor al que debería haber generado un título de esas características? Porque fue como a la el tasa que se instrumento, ¿no? colocó, sí, lo que pasa es que ahí estás pagando el costo de hacer las cosas mal desde el punto de vista operativo por la secuencia de hechos que tuvimos, y la segunda cuestión es porque hay bastante incertidumbre respecto de cuál va a ser la política económica del nuevo gobierno, porque en realidad mucho no están hablando los candidatos, y cuando hablan, o sea, yo miro algunas de las propuestas que se hacen más específicas, la aritmética no te da, ¿no? Como el 82% móvil, bajar impuestos, o sea, tener un déficit fiscal enorme y prometen más gasto y bajar impuestos. No sé cómo, es una cuestión que 2 más 2, 7. No, es cierto. De todas formas, bueno, el gobierno justamente quedó, ¿no?, obligado de alguna manera en estos días a intentar buscar un respaldo adicional de China, ¿no?, como se ha especulado, ¿no?, se ha rumoreado. Parece que va, ¿no? y la verdad que nadie sabe bien cuánto hay disponible de China. Yo creo que algo más van a conseguir, a eso han ido a la reunión del fondo ahora a Lima y veremos si eso... Y de todas maneras, las cifras que se están manejando, 2.000 millones de dólares, quizás un poco más, lo que le van a dar es alivio a este gobierno para llegar tranquilo hasta el 10 de diciembre. De todas formas, el problema es el financiamiento para el gobierno que sigue, que yo creo que es manejable, pero que requiere dar señales concretas de que vas a hacer política económica en serio, ¿no? De todas formas, también es un maquillaje, ¿no? Es un maquillaje contable, porque tampoco... Es endeudarte para sostener un número que se publica todos los días de reservas brutas del Banco Central, que no son tuyas en la medida que se las debes a los chinos. Lo que es cierto que las reservas el Banco Central las tiene disponible a un clic, porque la mayoría son líquidas, y la plata a los chinos, si se estructura igual que ahora, se debe a un año. De hecho, este mes Argentina tiene que pagar, en teoría, vence el primer pedido de plata a los chinos, supuestamente te lo renovarán, porque hay dentro del swap actual, que es más o menos 11.000 millones de dólares, te deberían volver a anotar, digamos, no le tenés que dar los dólares, porque claro, si no la situación de reserva sería mucho más precaria. Ten en cuenta que el propio gobierno está diciendo 27 y piquito, y le debemos 11.000 a los chinos. Hablábamos justamente del bloque anterior con el público, ¿no? Salimos a preguntarle a la gente si esperan, ¿no?, al igual que sucedió en el 2011, medidas económicas importantes luego de los comicios, suponiendo, ¿no?, que en los comicios hay un resultado que define, ¿no?, la elección y no hay un balotaje, ¿no? ¿Vos esperás alguna medida al estilo del 2011? Por ejemplo, bueno, el 2011 fue el cepo cambiario, ¿no?, que se comenzó a aplicar en ese entonces. Y en realidad lo deseable sería que empezaran a mostrar que hay una intención de bajar el déficit fiscal, de hacer una política antiinflacionaria en serio, de que se va a poder conseguir financiamiento para hacer las correcciones que hay que hacer graduales. Más cepo sobre el cepo, yo espero que no vayan por un camino de redoblar la apuesta con restricciones cuantitativas, porque ahí te empezás a parecer cada vez más a Venezuela, porque uno dice, la brecha es enorme. Sí, es enorme, 70%, 60%, no, en Venezuela es 850%, entonces siempre se puede estar peor. Yo supongo que por lo que dicen los candidatos, por lo que dicen, lo que deja de entrever, lo que dicen sus economistas, me parece que hay una voluntad de cambiar. La pregunta, me parece que la incertidumbre que hay hoy es hasta dónde están dispuestos a cambiar, hasta dónde están atrapados de esta suerte de statu quo que te ha generado el gobierno, como diciendo, bueno, mirá, todo lo que viene es sacarte conquistas sociales, cuando en realidad lo que hay que sacar son los curros del Estado, no las conquistas sociales. Vamos a hacer una pregunta, hay distintas preguntas, ¿no? Pero la primera es si estos cambios uno puede esperarlos a partir del 26 de octubre o a partir del 10 de diciembre, ¿no? Porque son como dos momentos bastante distintos en principio, ¿no? Y suponiendo que hubiera una definición en primera vuelta, uno puede hacerse... Ahí habría una diferencia. Yo creo que sería pedirle al gobierno actual generosidad, y este gobierno no ha demostrado ser muy... En realidad ha sido poco generoso con el futuro. No, O sea, además, yo tengo cierta duda, yo no digo que no se un pueda gobierno hacer. que le ha dado mucha importancia al relato, ¿no? Por eso. Entonces mi impresión es que no va a haber grandes novedades. En realidad, para ponerlo en blanco sobre negro, lo que estamos preguntando es si, por ejemplo, el gobierno actual decide devaluar. Un 20%, pagó el costo. Eso requiere cierta generosidad con el que viene. Si es uno de la oposición, diría 0 probabilidad. Si es el candidato del oficialismo, podemos pensarlo por lo menos, pero dudo yo que lo haga, porque otra vez no ha sido muy generosa la Presidenta pensando en el futuro gobierno. Se ha quemado todas las reservas, ha endeudado, ha financiado el déficit fiscal domésticamente sacándole capacidad de prestarlo a los bancos. En general no ha resuelto problemas. Por eso parece más factible en la medida, ¿no?, en la que esté viendo que por ahí con las reservas que tiene no llega hasta el 10 de diciembre. Uno hasta podría imaginar un aumento de las restricciones, posiblemente hasta incluso una eliminación del dólar de ahorro. Yo diría, pues no sé eso, yo creo que con las reservas llegan. A lo sumo, si ponen más restricciones habrá más brecha.
Esto depende de otras cosas también, pero digamos, uno puede decir que es más, si ponen más brecha, va a haber más brecha. Es una carrera corta. Si consiguen algo de China, yo diría, a mí no me preocupa tanto cómo llegamos al 10 de diciembre, porque vamos a llegar un poco mejor, un poco peor. Con la más economía brecha un poco o con mejor, menos un poco brecha. peor. En vez de crecer ¿Qué cero, significa, crecerá no? medio, Un poco por peor, eso. un poco Bueno, mejor. en vez de 70, 80 o 60, no me cambia mucho la cuestión. Los problemas están, y acá la clave es ver cómo va a actuar el futuro presidente, cuál va a ser su equipo económico, cuándo va a poner en práctica las medidas, si tiene el financiamiento para hacer algunas cosas gradualmente, si tiene que elegir entre algo gradual y algo de shock, qué es lo que pone de shock y qué es lo que pone gradual. O sea, acá vos tenés que mandar señales claras a mi juicio que vas a poder reducir el déficit fiscal y por lo tanto lo que el Tesoro le pide al Banco Central de Financiamiento, que te vas a poder endeudar menos domésticamente, que vas a tener que conseguir algo de dólares en el exterior. ¿Cómo lo vas a hacer? Si tenés que negociar con los fondos buitres, ¿cómo lo vas a hacer en condiciones dignas para la Argentina? Y no entregarte así en rendición incondicional para conseguir dólares que hoy no están disponibles. Si va a haber un blanqueo de capitales o no. Esas me parece que son las preguntas. Y la verdad, no me las hagas porque no tengo respuestas para todas esas preguntas. Te las hago yo a vos. De todas formas, de los tres principales candidatos, ¿no? ¿Ves alguno que está más cerca de las soluciones que vos desearías? Yo no sé, yo creo que los problemas económicos te son quiero los preguntar a mismos. quién vas a Mira, esta votar, es una ¿no? cuestión, la hora de la verdad llega o en diciembre, o en marzo, o en junio del año que viene. No hay mucho tiempo acá. La situación no es desesperante, pero tampoco hay como para aguantar 3 años mirando al techo esperando que los problemas se arreglen solos. Entonces, yo diría, el presidente que viene puede actuar inmediatamente, puede tomarse... O sea, yo digo, un arreglo con los fondos buitres te daría Claro, pero eso no se hace el 10 de diciembre, aunque quieras, aunque el Congreso te lo valide. Porque vos tenés, ahí es una ensalada, vos tenés los que te ganaron el juicio del Paripasu, los MeToos y los que están afuera de la ley Nueva York. Y no es toda la misma estrategia. Entonces hay gente que te dice, arregla primero con los del Paripasu, con un descuento, para lo cual tenés que tener cierta tranquilidad financiera, porque si vas desesperado te almuerzan. O sea, ¿por qué te va a hacer un descuento, Elliot? Nos quedamos Son lamentablemente... buitres, son buitres. Van a aprovechar todo. Daniel, muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes por la invitación. Nos vamos entonces con las opiniones de Daniel Artana sobre la situación de la economía, el pago del BOE en 2015, de comienzos de esta semana. Y como siempre decimos, el análisis de los importantes desafíos que hay por delante, los interrogantes que iremos dilucidando, ¿no? Como ha dicho Daniel, de aquí a junio del año que viene. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.